Escribir, organizar lo que es los datos y transformarlos en información útil para una investigación. Una investigación donde nosotros seríamos los autores principales de ese análisis, donde nosotros pondríamos cuáles serían las variables de evaluación, el sujeto de investigación, así utilizaríamos la recolección de datos. Interpretar los datos es fundamental dentro de lo que es el área de la estadística porque eso nos va a permitir transformar la información. Adriana, dígame. Disculpe, ingeniera, pero no se le oyó nada al inicio, se oyó como cortado hasta después el audio. ¿Los demás se escucharon bien o... No, no se escuchaba bien. No se escuchó nada. Hasta que dijo recolección de datos, le escuché. Les decía, vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que veíamos la clase anterior. Siempre todas mis clases las vamos a iniciar de esa manera, haciendo una retroalimentación. Hablábamos en la clase anterior de qué era la estadística. Decíamos que la estadística es una ciencia de lo que parte de la evaluación algebraica, de utilizar operaciones matemáticas para funcionar, pero que se caracteriza por recolectar, describir, organizar e interpretar lo que es la información o lo que son los datos recolectados para convertirlos en información útil, información que nos va a servir para dar una verificación de posibles soluciones ante un problema, para poder tomar una decisión ante un estudio realizado. Para eso nos van a servir lo que son las estadísticas. El fin de toda la estadística siempre va a ser transformar los datos en información útil para poder tomar decisiones eficientes dentro de un análisis específico. Eso es en base a lo que llamamos nosotros como estadística. Voy a compartir ahorita mi pantalla para poder hacer un poquito más dinámico lo que sería la parte de la estadística. Vamos a compartir ahorita. ¿Me confirman, por favor, si ya lo... Sí, ya se visualiza la presentación. Ok, entonces eso es lo que les acabo de decir básicamente. Esto lo mirábamos en la clase anterior. Las presentaciones están alojadas en lo que es el aula virtual. La de esta semana ahorita se les va a activar. Ustedes tienen la ventaja que son del día jueves, entonces prácticamente vamos de jueves a miércoles con lo que son las actividades. Algunas sí son de momento, ¿verdad? Hoy vamos a hacer un pequeño laboratorio también. Entonces eso es lo que es la estadística. No, cuando le digan a usted la estadística es una ciencia, sí, pero la explicación del por qué es una ciencia es porque nos permite recolectar, analizar, interpretar datos y convertirlos en información útil para una investigación o una toma de decisión en cualquier ambiente profesional. Y hablábamos también de quienes utilizan la estadística. ¿Quiénes van a utilizar la estadística? Todos. Lo decíamos en la clase anterior. La utilizan desde los comerciantes hasta las grandes empresas tomadoras de decisiones o que hoy por hoy son parte de lo que es la industria 4.0, que ya estamos prácticamente entrando a la industria 5.0. Entonces es ahí donde nosotros vemos que la importancia de la estadística está inmerso en la naturaleza de cada oficio, cada profesión,
El día a día de nosotros siempre forma parte de una estadística. En la parte de medicina no lo podemos obviar. En la parte de medicina siempre hay una razón de ser por la cual evaluar y buscar la información, buscar los datos necesarios para poder tratar a un paciente o poder tratar una enfermedad o poder hacer un análisis de una situación problemática en este ambiente, ya sea en lo que es salud pública, medicina de la comunidad, ¿verdad? Poder hacer un análisis e interpretación de la información para poder tomar una decisión. Eso es en cuanto a qué es estadística, quiénes usan la estadística. Vamos a pasar un poquito más allá a lo que es la estadística en la formación, y aquí nosotros lo podríamos aplicar. Estadística en la formación profesional de... Usted si es médico en el estudio de medicina, si es ingeniero en el estudio de la ingeniería, si es de la parte de relaciones públicas, la estadística en las relaciones públicas, se adapta perfectamente a cada una de las especialidades. Y vamos a hacer un poquito más interactivo a eso y vamos a solicitar 3 participantes que me ayuden leyendo cada uno un párrafo. Ok, Adriana, me lee el párrafo, el primero, por favor. En general, la aplicación de técnicas estadísticas puede considerarse como uno de los 20 desarrollos científicos más significativos del siglo XX, por su impacto sobre nuestra forma de vida y sobre nuestra forma de conocernos y conocer el mundo que nos rodea. Ok, gracias. Si se fijan, dice que prácticamente es uno de los 20 desarrollos científicos más significativos de este siglo, perdón. ¿Y por qué ha generado tanto impacto? Y es porque nos permite hacer de una forma clara y precisa lo que es el análisis, el conocer la información, interpretar la información, deducir hechos y tomar decisiones. Entonces, por eso se ha convertido en algo tan importante en una evolución. Se ha determinado que en todas las empresas, en todos los quehaceres, siempre hay un dato estadístico inmerso en el día a día de estas actividades. Por ahí veía que me había levantado la mano Eduardo. Si me ayuda con el segundo párrafo, por favor. Vale, ingeniero. No hay conocimiento que pueda contribuir tanto a mejorar la calidad, productividad y competitividad de una empresa como el de los métodos estadísticos. Y en esta parte nos vamos a quedar con 2 palabras. Lo que es que dice, no hay conocimiento que puede contribuir tanto a, y me encanta esa parte, mejorar la calidad. Si usted mejora la calidad de vida, si usted mejora la calidad de resultados, si la toma de decisiones son eficientes, son resultado de una buena investigación, por ende, la productividad y la competencia que se puede generar es mucho mayor. Y se lo pongo así a modo de ejemplo, ustedes como futuros médicos, ¿qué van a hacer? Yo tengo el privilegio no solo de trabajar en la parte básica en medicina, yo trabajo en el área preclínica también y en el área clínica. Entonces yo puedo tener la perspectiva y usted conoce y usted mismo se va a dar cuenta que uno dice, ese médico es médico 10. ¿Por qué? Porque investiga, busca los datos, transforma, analiza los datos para poder tratar a un paciente. Por ejemplo, yo puedo llegar a un médico y decirle, mire, fíjese que ya tengo días que me siento mal, me duele la cabeza, a veces me mareo y empiezo con todas las dolamas del día a día. Y el médico muy amablemente, él solo toma nota, escucha, recopila la información necesaria para poder dar un diagnóstico. Muy probablemente el primer diagnóstico no sea el certero, pero conforme a la evolución, el tratamiento, la forma de interactuar con el paciente, se va a ir dando cuenta que van a llegar momentos que los datos se van a convertir en datos certeros, que me van a ayudar a mí a diagnosticar eficientemente a este paciente, a poderle dar
el medicamento o el tratamiento adecuado, pero eso va a depender de los datos que yo obtuve, del análisis y la interpretación que yo le di a esa información. Y con ello, puedo llegar hasta mejorar la calidad de vida de ese paciente. Si usted mejora la calidad de vida de su paciente, entonces, ¿qué es lo que hace? Hace más productivo a su paciente, le da una satisfacción a su paciente y genera inmerso en usted algo que se llama competitividad o ventaja competitiva. ¿Qué es eso? Cuando yo recomiendo como paciente a un médico, yo le digo, no, anda aquí porque él quizás a la primera no te le va a atinar, pero se preocupa por tu salud, te va a preguntar, te va a atender de una forma muy amable, los medicamentos que te va a dar son eficientes, etcétera. Entonces uno mismo genera lo que es una competencia, una competitividad, una ventaja competitiva en cada uno de ustedes. O muy probablemente usted se va a ir por la área de salud pública, por la área de medicina de la comunidad, y le toca hacer investigaciones del por qué el índice de obesidad en los niños. Entonces usted empieza a recopilar la información y muy probable esa información se convierta en datos, información útil para alguna clínica, para alguna sede, para el Ministerio de Salud, para combatir X enfermedad o para tratar cierto comportamiento en la conducta alimenticia de los niños, etcétera. Entonces eso va a depender bastante del buen uso de los datos estadísticos. Por ahí vi que Yuri, creo, me levantó la mano también. Si me ayuda con el tercer párrafo. Sí, ingeniera, con gusto. Las herramientas estadísticas básicas deben ser conocidas y utilizadas por todo el mundo en una empresa, desde la alta gerencia a los operarios en las líneas. Estadísticas básicas deben ser conocidas y no solo conocidas, utilizadas por todo el mundo. Y eso es algo bien interesante porque desde las altas gerencias de una empresa, si lo queremos ver desde este punto, o en un hospital, el director del hospital, hasta la parte operativa que serían los médicos de emergencia, cada una de las unidades, las enfermeras, Arsenal y todo, tienen que saber datos o tienen que conocer lo que es un poquito acerca de la estadística. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que hacer eso? De repente, lo vimos hoy por hoy con esto de la pandemia. El director del hospital tendría que saber cuántas unidades tiene disponibles en la UCI por cualquier emergencia, cuál es el personal que tiene, si va a lograr a dar cobertura en un hecho de que se disparen los casos de contagios, con qué unidades de medicamentos o equipo o instrumental médico cuenta en su hospital. El médico tiene que saber qué es lo que tiene en su área de trabajo, con cuánto personal cuenta por cualquier caso de emergencia. Entonces, toda la parte de las herramientas estadísticas básicas las tenemos que saber cuáles son los insumos necesarios, los datos necesarios para poder trabajar en un ambiente, para poder analizar la información, para poder procesar esta información y actuar, tomar una decisión dentro del ambiente laboral en el que estemos, tomar una decisión a favor de la calidad del paciente que estamos teniendo o a favor de la calidad de la institución donde nosotros estamos laborando. Entonces, no sé si se comprenden esos 3 párrafos que acabamos de ver ahorita. Sí. Ok, vamos a avanzar un poquito y tenemos otros más que nos reafirman cómo es que la estadística en la formación profesional de cada una de nuestras especialidades es importante. Aquí tenemos 2 párrafos más, necesito otros 2 voluntarios.
Excelente, los felicito que están ahí pendientes. Andrea me va a leer el primer párrafo, Eduardo de León me va a leer el segundo párrafo y quedamos pendientes con Jocelyn Cuellar y Adriana Nájera. Bien, el primer párrafo dice: los conocimientos estadísticos constituyen un aporte esencial para el planteamiento y la resolución de muchos problemas, pero la estadística es mucho más efectiva cuando se combinan con el apropiado conocimiento del tema al que se aplica. En definitiva, la estadística es una herramienta muy útil, pero no es un sustituto de la destreza natural del investigador. Y miren qué bonito eso, porque la estadística sí es muy útil, pero la destreza que la persona que está recopilando los datos o la información, esa nadie se la va a quitar. Y eso nos ha sucedido muchas veces y yo lo he visto dentro del área clínica, más que todo en el área de violencia intrafamiliar, donde llegan las personas, muchas veces mujeres, la mayoría de ellas, jóvenes o niños, golpeados, maltratados, y usted empieza y pregunta, ¿y qué pasó? ¿Y por qué trae esta quemada? ¿Y por qué trae este corte? Y no, simple y sencillo, la puerta se me vino encima, el agua me cayó encima, etcétera. Entonces son datos que nosotros tenemos que empezar a investigarlos, con qué frecuencia sucede, cada cuánto llega este paciente con esos problemas. Usted como persona, como destreza natural, como parte de su profesión, usted tiene que saber identificar lo que son prácticamente aquellos pacientes recurrentes, pero que usted detecta que hay algo más allá que no se lo está diciendo. Entonces esas destrezas son muy útiles a la hora de estar generando lo que es un historial médico. Asimismo, el conocimiento de la estadística me va a ayudar a dar una resolución a este problema, a poder pasarlo ya sea a una unidad o a una dependencia superior para que se le dé seguimiento, a poder visualizar la efectividad de la información que le ha dado su paciente, a poder visualizar lo que es prácticamente un entorno de un caso, puede ser de un padecimiento específico, pero que usted por su mismo análisis, por su experiencia que va a ir adquiriendo, por su naturaleza humanitaria que tienen en la carrera, generan esas destrezas de investigación que les ayudan a poder no solo diagnosticar a sus pacientes, sino que a proponer futuras o proyectar lo que serían alternativas de solución ante X padecimiento, ante constancias de visitas o recurrencias de visitas por un paciente, a cómo tratarlo, a qué departamentos llevarlo, etcétera. Entonces, todo eso lo vamos a aprender a través de los conocimientos estadísticos que nos ayuden a planear, a ejecutar, a hacer resoluciones de problemas. ¿Me ayudan con el siguiente, por favor? Ok. Como ejemplo, la multinacional Ford recoge entre los 14 principios operativos que inspiran toda la actividad de la compañía los dos siguientes: proporcionar al personal directivo un amplio conocimiento y sentido de los métodos estadísticos, dado que estos constituyen herramientas poderosas para determinar las medidas a adoptar para una mejora continua; proporcionar como mínimo formación básica en estadística a todos los empleados. Excelente, y fíjense el ejemplo que les he puesto, yo sé que no es de su especialidad, más adelante vamos a ir viendo ejemplos propios de sus carreras, pero me llama bastante la atención porque ¿quién no conoce lo que es la multinacional de Ford, verdad? Es una empresa enorme, es una empresa donde usted puede decir no se preocupan por el conocimiento de sus empleados, pero realmente la visión que ellos han tenido es que todos sus empleados conozcan parte o tengan conocimientos mínimos de lo que es la parte estadística. ¿Para qué me va a servir que un operario, por ejemplo, del área de pintura sepa
datos estadísticos, simple y sencillo, porque si el jefe departamental está solicitando que en esa semana se van a instalar o ensamblar lo que son 3 carros de último modelo en la línea de camioneta quizás, tiene que saber cuánto se va a llevar de pintura, de qué tipo de pintura se va a realizar, cuáles son los gustos o las preferencias del mercado, si es que no le han dado un color. Tiene que saber cuáles son las preferencias del mercado, a qué mercado se va a lanzar, en qué lugar se va a hacer la entrega. Tiene que proyectarse los niveles de calidad que tiene que llevar esa pintura, los niveles de calidad que tiene que llevar la tapicería, etcétera. Son un montón de datos los que implícitamente nosotros los realizamos a diario a nivel de estadística, pero hay entidades, hay empresas grandes que sí aplican y trabajan con un enfoque relacionado con lo que son las estadísticas y que proyectan la importancia de estos no solo a nivel gerencial, no solo a nivel de directorio ejecutivo, por decir algo, sino que también lo hacen a nivel de personal, a nivel de operaciones, a nivel de transacciones diarias dentro de las organizaciones para que todos estén en sintonía. Y cuando esto sucede es cuando realmente las empresas se ve que trabajan a favor del interés mutuo de todo el departamento o de toda la organización. Es, por ejemplo, cuando en un hospital ustedes se van a topar que de repente tienen situaciones críticas en las cuales tienen que actuar. Pero si todos tenemos conocimientos de cuáles son las herramientas que tenemos, cuál es la enfermedad tratante, eso es súper importante que usted sepa la temática, como le decía uno de los literales, que usted sepa lo que va a tratar, a qué se está enfrentando para saber qué datos va a recolectar, cómo los va a trabajar, cómo los va a analizar esta información. Entonces ahí es donde vemos que si compañías grandes se preocupan porque su personal conozca un poquito de esta introducción a la estadística para poder tener una visión de una toma de decisiones a través de la información que tenemos, ¿por qué no aplicarlo en un hospital? ¿Por qué no aplicarlo en una clínica, en un centro comunitario, etcétera, verdad? Nosotros lo podemos aplicar. Incluso ustedes como estudiantes se pueden proponer hacer lo que es una campaña de concientización para mejorar el medio ambiente. Entonces ustedes empiezan a poner variables de intervención, ustedes empiezan a poner sujetos de evaluación, muestras, población, ¿verdad? Y ya arman lo que es una estructura de investigación para solventar muy probablemente una situación problemática en lo que es el entorno. ¿Estamos con estos dos literales, jóvenes? Sí. Ok, muy bien. Vamos con Jocelyn Cuellar y me ayuda con el siguiente párrafo. Ok. La responsabilidad básica de un médico es la de liderar la mejora continua de la calidad y de la productividad en todos los procesos que dependerán de él. Para ello es necesario cambiarlos y esos cambios son el fruto del análisis de datos. Cuestiones que se plantean: cómo generar datos que contengan información relevante y cómo extraer dicha información de los datos. Excelente, gracias. Miren qué bonito este párrafo para que vayamos aterrizando. La responsabilidad básica, dice, de un médico es la de liderar la mejora continua. La mejora continua, ¿pero de qué? De la calidad de su especialidad, de su profesión. Que si a usted le llegó un paciente, lo va a tratar con calidad. Que si a usted le tocó el día de mañana, le dicen necesitamos voluntarios para analizar la evolución de X enfermedad en, qué sé yo, en un distrito específico. Entonces ahí usted tiene que hacerlo con convicción, con responsabilidad de que va a investigar un dato para generar lo que es una alternativa de solución o para solventar una situación problemática, ¿verdad?
Pero a todo esto, nuestras cuestionantes es, ¿cómo voy a generar datos que contengan la información relevante? Usted no los va a generar, usted los va a buscar. Yo le puedo decir, el día de ahora va a quedar una investigación que me averigüen cuál es el índice de, qué sé yo, de influencia en niños menores de 5 años. Entonces usted se va a ir a investigar y mire, ingeniera, lo vamos a delimitar a un departamento específico, a una unidad de salud específica. Podemos investigar información en los archivos del MISAL. ¿Dónde vamos a obtener esta información? Entonces ya usted empieza a generar lo que es los datos, empieza a investigar, a transformar la investigación antes de llegar en sí a lo que es el sujeto de estudio, antes de llegar en sí a lo que es el paciente. Y véanlo en lo que sucede en el día a día, en una consulta médica. Usted no llega, y por lo menos a mí no me ha pasado que llego directo donde el médico. Primero paso porque me tomen el peso, la estatura, la presión, y todos esos datos se lo hacen pasar ya al médico para que él los pueda interpretar, para que él pueda dar una lectura y en base a lo que él va a escuchar de mis padecimientos, lo va a relacionar, va a sacar una conclusión, va a interpretar esa información para poder dar un diagnóstico quizás no certero, pero lo más aproximado que se pueda al padecimiento. Que sea exactamente lo mismo sería genial, pero vamos a darnos cuenta que en estadística tenemos algo que se llama margen de error. Entonces ese margen de error es un poquito significativo y no lo tenemos que dejar por atrás. También vamos a ver cómo extraer esta información de los datos, cómo yo puedo analizar esta información. Acuérdense que los datos son datos, perdón por el nombre, pero así se llaman, son datos brutos que vienen y usted los recolecta, edad, nombre, nacionalidad, peso, talla, si es alérgico a algo. Esos son datos en bruto, se llaman, o datos masivos que usted los tiene, pero que los tiene que clasificar e interpretar. ¿Para qué? Para ser un poquito responsable en lo que es su día a día como médico. Tenemos, a ver, otro párrafo, no me acuerdo quién era el otro que había levantado, creo que Adriana Nájera era. Sí, dice, entre las áreas sobre las cuales puede tener más impacto la estadística en los próximos años destacamos las siguientes. Mejora de la calidad y de la productividad, recogida y uso de información para la agricultura, la industria y la administración. Integración, uy, ¿qué pasó? Se dejó de compartir la presentación. Ahí está. Interpretación de la estadística en la planificación empresarial, desarrollo de nuevos productos y todo el proceso de la innovación, control de enfermedades. Ok, excelente. Fíjense que todas esas son las áreas en las cuales nosotros podemos tener un impacto en la estadística. Y me voy a quedar con la última, que creo que es la que más nos interesa por la profesión en la que estamos, ¿verdad? El control de enfermedades. Qué bonito es cuando se hace un estudio y que este estudio nos abona a saber el porqué de una enfermedad, el porqué del padecimiento, el porqué esto a veces se descontrola. Los medicamentos, los padecimientos, todo de una enfermedad, y se los voy a poner de esta forma. Qué bonito es cuando llega un paciente donde ustedes que ya está ya por las últimas, pero usted supo recolectar la información, usted supo interpretar la información, se dio cuenta que quizás su problema, por decir algo, de obesidad o de enfermedad de pulmón es por algún desorden que tiene el paciente. Pero cuando usted no solo socializa, sino que lo trata como médico, detecta la variable de intervención o la variable de estudio que va a tener para ese paciente. Es decir, qué es lo que va a tratar en ese paciente.
y paulatinamente usted trata al paciente y va teniendo resultados, entonces es donde nosotros decimos, usted se va a sentir satisfecho de los resultados que ha obtenido. Pero si de repente los datos que usted recolectó no son los certeros, no supo indagar la información, quizás el paciente no le tuvo la suficiente confianza para decirle, mire, yo padezco de los pulmones porque en mi juventud fumé mucho tal y tal y tal cosa, pero usted lo tuvo que averiguar hasta allá, cuando le llevó tiempo porque no le dio la confianza suficiente, no tuvo el tacto y la naturaleza, la agilidad de obtener esa información. Entonces a veces es donde tenemos datos que estamos interpretando la información, pero no estamos obteniendo resultados. Entonces, entre las áreas más importantes que van a generar impacto, lo que es la estadística, es el control de enfermedades. Y lo hemos visto. Lo vimos el año pasado con el origen de la pandemia. Yo creo que todos estaban pendientes de ver en la mañana, quizá ya ni decíamos los buenos días, sino que a ver cómo estaban las estadísticas de contagios, cuántas muertes habían a diario. Era lo que más buscábamos de información, era lo que más se propagaba. Hoy por hoy quizás ha bajado un poquito eso. Siguen estando, los datos estadísticos están ahí, nos sirven para generar una alerta, nos sirven para tener cuidado, nos sirven para crear medios o campañas publicitarias de prevención para nuestra propia salud, ¿verdad? Pero son datos que nos ayudan a controlar, a conocer la enfermedad, a interpretar los resultados de X medicamentos sobre la enfermedad y a poder tomar decisiones de qué es lo que se va a hacer. Yo no sé ustedes, ¿verdad? Yo no soy de la especialidad de medicina, más sin embargo, trabajo bastante con el área de medicina y por ahí me doy cuenta, o sea, créanme lo que es súper interesante estar escuchando cuáles son los países que han tratado de sacar una posible cura para eso del COVID, cuáles son los índices de fracaso que se han tenido, con qué medicamentos han experimentado, cuáles han sido los porcentajes de muestra que han tomado de población, por qué han tomado a esa población como muestra, ¿Qué características cumplen estos sujetos para poder estar haciendo pruebas en ellos? O sea, todo eso son datos estadísticos que quieras o no, nos interesan y los queremos conocer, los queremos interpretar. ¿Para qué? Para tener un control de la enfermedad. Si yo les aplico la parte estadística en lo que es mi especialidad, que es la ingeniería, híjole, nos pasaríamos hablando todo un día de decirles, mire, a mí me interesa saber cuáles son las plataformas de entornos virtuales que los estudiantes utilizan, cuáles son las preferencias en el área de diseño que se tienen, cómo puedo yo incrementar la seguridad en un examen parcial para mis estudiantes. Son datos que a mí me interesa conocerlos. Son datos estadísticos en quienes voy a hacer pruebas. Hoy por hoy estuvimos haciendo unas pruebas para los exámenes y fue algo súper bonito tener una muestra de 200 personas y de 200 personas el 10% salió satisfactorio y el otro no. Eso nos permite tomar a nosotros decisiones de que algo está mal configurado por ahí, tenemos que modificarlo. Lo mismo sucede en sus especialidades. Ustedes tienen que interpretar la información. Pero no vamos a interpretar esto si no recolectamos eficientemente lo que son los datos. Ustedes en su ámbito es bien bonito porque van a lograr dialogar, van a lograr generar un impacto en lo que es la población independiente de la especialidad por la cual ustedes quieran optar. ¿Estamos con esa información, jóvenes? Sí. Sí. Ok, excelente. Avanzamos entonces por acá. Y teníamos en la clase anterior también hablábamos acerca de las partes de la estadística y decíamos que la estadística puede ser estadística descriptiva, estadística inferencial. En la estadística descriptiva también tenemos la opción de las probabilidades, ¿verdad? La descriptiva me dice que es el método de organizar, resumir y presentar los datos de manera informativa. Su nombre nos lo dice, describir la situación problemática con lujo de detalle.
Y la probabilidad es el estudio de fenómenos, ¿verdad? Es como que yo les diga, ¿cuál es la probabilidad que el internet me falle a la hora de que esté impartiendo mi clase? Entonces, esos son estudios de fenómenos. ¿Cuál es la probabilidad que la vacuna sea eficiente en la población? ¿Cuál es la probabilidad que el medicamento afecte a los niños o a las mujeres embarazadas? Entonces, esos son los datos probabilísticos. Pero también teníamos lo que es la estadística inferencial, y este es el método que usamos para emitir conclusiones, pero son conclusiones acerca de una población en estudio. Y no solo de la población, sino que agarramos la población en estudio, pero de esta población nos enfocamos en una pequeña muestra de la población para saber qué sucede y cómo vamos a actuar. Y se los pongo así como, por ejemplo, cuando llega el paciente y le dice, fíjese que me ha salido una chibolita por aquí y no sé qué será. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Vaya, le vamos a hacer entonces, vamos a extraer una pequeña biopsia, una pequeña porción de esa chibolita para saber cómo tratarla, si es benigno, si es maligno, si no importa, si solo es algo que, una mala fuerza, y se le hizo una hernia o qué sé yo, por ahí, ¿verdad? Se le estiró el tendón y se le volvió a enrollar, etcétera. Pero usted tiene que tener una muestra para evaluar y determinar qué va a hacer, tomar una conclusión, desarrollar una decisión en base a la muestra que usted ha tenido. Así trabaja lo que es la estadística inferencial, a través de una población de estudio, pero que de esta población de estudio, de eso macro, nos vamos a pasar a algo micro que se llama muestra, que puede ser muy probablemente 1 o 2 sujetos en la investigación, pero que sean representativos a toda la población que vamos a estar estudiando. ¿Se comprende? Sí. Ok, entonces vamos a pasar a un pequeño ejercicio por acá. Voy a pasar a la siguiente lámina. Aquí tengo 5 preguntas. Nosotros en la clase anterior también veíamos acerca de los tipos de variable. Con solo que yo le dé un enunciado de un problema, usted tiene que saber identificar si es lo que es una variable descriptiva, si es una variable cualitativa, cuantitativa, discreta, continua, etcétera, etcétera. Entonces ahorita vamos a hacer una pequeña práctica. Los voy a dejar unos 5 o 6 minutitos que lean las preguntas, que interpreten la información, y ya en unos 5 o 6 minutos yo los voy a volver a consultar al que esté, al que me parezca por ahí en la pantalla. Le puedo preguntar a modo de ejemplo, Ingrid Martínez, ¿cuál es su respuesta en la pregunta número 1? Entonces, en base a lo que ella me diga, lo vamos a razonar, lo vamos a socializar entre todos. Les voy a dar un pequeñito espacio en lo que yo me voy para el aula virtual. Aquí estoy, no me retiro y nadie se retira, no hemos terminado la clase. Vamos a analizar esas preguntas. Los cachetes. Y se bañó. No, dale. Sígalo.
Creo que ya las analizaron, ¿verdad? Vamos a iniciar con la pregunta número 1. Y le vamos a consultar, por acá tenemos, quiero ver, Josué Fabián. Sí. La respuesta número 1 es cuantitativa discreta. No se escucha, ingeniera, si es que habló, no se escucha. Sigue sin escucharse. Todavía no le escuchamos. Se oye bien de lejos, no sé si ese era los audífonos o algo. Sí, no se escucha nada. ¿Me confirman si ahora sí me escuchan? Sí, hoy sí. Sí, ahora sí. Ok, pero ahora los escucho yo a ustedes bien lejos. Déjenme darle volumen acá. Ok, ahí estamos. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Sí se le escucha. Sí, sí se escucha. Ok. Vaya, entonces me decía Josué que era una variable cuantitativa discreta, ¿verdad? Sí, así es. ¿Por qué considera usted que es una variable cuantitativa discreta? Porque, bueno, la pregunta dice así. ¿Cuál es el número de llamadas telefónicas recibidas en un centralita Centralita. durante un día? Puede ser porque puede llevar un control, digamos que al final del día en total recibimos 100 llamadas. Por eso digo yo que puede ser una cuantitativa discreta, porque tiene un límite de respuestas. Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera aportar a lo que el compañero dijo? Vamos a ver por aquí. Catherine Aguilar. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Está de acuerdo con lo que el compañero acaba de mencionar? Sí, ¿Por qué? porque al igual que él es una medida que se tiene cierto rango en el que puede estar. Ok, una medida que tiene un rango, dice. Vi que levantó la mano Adriana Nájera. Sí, pero estoy de acuerdo con lo que dijo el compañero porque, como estábamos hablando, por lo general en ese tipo de lugares se lleva un control del número de llamadas y pues tienen como un límite por, digamos, la hora de servicio que tiene su personal, ¿verdad? Entonces, siento que sí tiene razón el compañero con lo que dijo. Ok, excelente. Usted acaba de incorporar una característica muy interesante para el funcionamiento del conteo de números de llamadas, si así lo queremos ver. Efectivamente, es una variable cuantitativa, ¿verdad? Pero no podemos dar un número fijo
de cuántas llamadas se pueden registrar o conocer, porque son diferentes rotaciones de turno, diferentes departamentos, diferentes áreas. Entonces a esto se le conoce como un número, una cifra incierta o una cifra muy probabilística de lo que pudiese llegar a ser la respuesta exacta. Entonces estamos bien con sus participaciones. Vamos a ver con la pregunta número 2, le vamos a pedir a Génesis Velázquez que nos ayude. Sí. Ayúdenos con la pregunta 2. Ok. Bueno, yo digo que la respuesta de la 2 es la variable cuantitativa, ya que quiero ver la continua. ¿Por qué? Porque dice de que se tiene un tamaño y ya puede ser que esté, bueno, no sé. Ok, tranquila, no se preocupe, estamos aprendiendo todos. Y le voy primero a Eric Bonilla. Vamos a consultarle a Eric Bonilla, ¿qué opina? Yo creo que sí, porque se puede decir que es una variable cuantitativa, porque se habla del tamaño de un paquete de información. Entonces eso podría ser como algo numérico. Es numérico. Y continua, sí, y continua porque creo que existe como un registro de eso, de esa información que se transmite. Excelente, excelente. Adriana Nájera. No sé si le había quedado la mano arriba desde anterior. No, ahorita. Yo con respecto a eso, el tamaño del paquete, o sea, sí es cuantitativa continua, primero porque varía bastante lo del paquete de información que se puede mandar, y también porque siento yo, ¿verdad?, que la cuantitativa continua también es caracterizada por utilizar lo que son valores decimales. Y siento que ese tipo de paquetes usa ese tipo de característica, perdón. Ok, muy bien. Jennifer Paredes, vi que activó su mano también. Yo pienso que es una variable cuantitativa continua porque está pidiendo un valor dentro de un intervalo específico que sería el paquete de información. Excelente, muy buena respuesta, Jennifer. Y realmente sí es una variable cuantitativa continua. Cuantitativa estamos hablando de cantidad de tamaño. Continua porque tenemos datos específicos. Si ustedes han llevado, no sé si llevan herramientas informáticas ahorita o la van a llevar, o ustedes ya se recordarán, en bachillerato lo tuvieron que haber visto, creo yo, que los diferentes tipos de paquetes, dependiendo de la información, así puede ser su tamaño. No es lo mismo que yo le diga, mire, me va a enviar una tarea, pero solo envíeme un comentario, un texto. Un texto es liviano, un texto su tamaño es corto. A que yo le diga, envíeme un video. El video, el tamaño del paquete va a ser mucho mayor. Pero son estándares, son registros que ya están regulados dentro de lo que son las herramientas informáticas, dentro del procesamiento informático. Entonces es algo que lo conocemos. Por eso se dice que es una variable cuantitativa continua. No existe un número fijo que podamos establecer porque no sabemos qué es lo que se está mandando. Tenemos que interpretar la información de ese paquete. Pero sí, efectivamente, estamos hablando de una variable continua, cualitativa continua, ¿verdad? A ver, cuantitativa, perdón. Y vamos con la pregunta número 3, si se la vamos a hacer esa pregunta a Rodrigo Chávez. Hola. Bueno, ahí tengo una duda. A mí me parece que sería cualitativa nominal, porque al ser posición o ubicación, no admite una modalidad numérica, la ubicación.
pero también me surge la duda cuando se estudia en coordenadas, porque eso sí lo da como una numeración, la latitud y la longitud. Entonces tengo esa duda. Correcto. Porque estamos hablando de una posición de un objeto determinado mediante GPS, es una variable cuantitativa la que estamos hablando. Ahora bien, ¿es cuantitativa discreta o continua? ¿Continua? Ok, creo que Katherine activó su micrófono, ¿verdad? Sí. Ok, ¿por qué es continua, Katherine? Porque tiene una unidad de medida que podría ser en kilómetros, metros, etcétera. Exacto, interesante. Ya ven cómo van relacionando todo y eso es, yo creo que ahorita ustedes también llevan biofísica y en biofísica se miran todas esas unidades de medición. Entonces ahí es donde nosotros podemos relacionar. Esto lo estoy evaluando en un valor numérico, en una cantidad, entonces estamos hablando de variables cuantitativas. Se puede establecer una unidad de referencia para medir o para establecer la relación de esa variable. Si la podemos establecer, entonces sí, ahí continuamos con que es continua, ¿verdad? Excelente. No sé Ingeniero, si yo quisiera saber si también podría ser cualitativa, pero ordinal, y que se tuviera un valor como, no valor, perdón, sino como algo, si fuera cercana o lejana a la distancia. No, pero muy buena pregunta. No puede ser cualitativa porque usted lo está diciendo, lejano o cercano, pero en GPS tenemos datos exactos. Tienen un margen de error, eso es súper interesante y lo tienen que conocer. Los GPS manipulan o interpretan lo que es un 0.01 de margen de error, que muy probablemente el tiempo en el que me dé la respuesta de ubicación de donde yo pude haber estacionado mi carro o la posición de algo que yo le puse al GPS, tiene ese margen de error. Pero siempre me lo va a tirar en valores numéricos, ya sea a escala, ya sea interpretación posicional o ya sea en lecturas geográficas, pero es una posición, no es una cercanía. Ok, gracias. No, excelente pregunta. Vamos a ver con la pregunta número 4 y vamos a decirle por acá algunos de los que no me han personalizado todavía con foto. Fabiola Pérez. Yo tengo una duda en la 4 porque no sé si cuentan como, porque dice como el ruido, entonces no sé si cuentan como las frecuencias. Porque podría ser cuantitativa discreta. Ajá. Pero leamos bien, interpretemos el enunciado. Dice que ruido se adquiere a una señal que se envía desde un emisor a un receptor. Se adhiere. ¿Qué ruido se adhiere? Desde una señal de un emisor a un receptor. Sería cuantitativa continua. Cualitativa, ¿verdad? Es una cualitativa, no es cuantitativa. Diego Soto levantó su mano. Yo creo que es cualitativa nominal. ¿Por qué nominal? Porque solo es como un estado, como el ruido es como un estado que se le adhiere a la señal. Exacto, excelente. Yuri levantó su mano también. Pero, ¿y si tomamos en cuenta que el ruido se puede medir también en decibeles? No estaríamos hablando de una estaríamos hablando de una cantidad. Solo podría ser un rango de cantidad que podría estar enviada. O sea, podría ser cuantitativa también. Le comprendo, pero eso nos va a ayudar bastante el enunciado de nuestra investigación. En este caso, la pregunta solo dice qué ruido se adhiere a una señal que se envía desde un emisor hasta un receptor. No la está midiendo. Si la estuviéramos midiendo, entonces ahí perfectamente sería cuantitativa. Pero ahorita solo me está diciendo qué ruido se adhiere,
Por ejemplo, a veces yo estoy hablando y por la zona donde estoy se escucha que pasan los aviones. Entonces ese es un ruido que se adhiere a lo que es el emisor con el receptor. O de repente mi perrito empezó a ladrar. Ese es un ruido que se adhiere. O uno de mis hijos se empezó a pelear ahí con el hermano. Ese es un ruido que se adhiere, ¿verdad? No es una variable de medición, sino que es algo que se va agregando. Cuando lo tenemos que medir, entonces ahí sí, cuántos decibeles el ruido interfiere en el mensaje. Entonces ahí sí es una variable cuantitativa que nosotros la tenemos que medir, que tenemos un parámetro, una unidad de medición. No sé si se comprende. Sí, sí. Sí. Diego tiene todavía levantada la mano, no sé si quedó de la participación anterior. No. Ok, vamos entonces con la última pregunta y vamos a ver quién más está por acá. Tenemos a Darlene Pineda. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me ayuda con la pregunta número 5? Yo creo que es una cualitativa porque estamos hablando del programa de televisión. No sé. Ok, excelente. ¿Cualitativa? ¿Solo cualitativa? Ordinal. Ok. ¿Alguien más que quiera opinar? Por ahí vi que levantaron la mano. Quiero ver, Yuri. O sea, tengo duda también con esta porque, vaya, si tomamos en cuenta que para ser la más vista tiene que tener un rango de cuántas personas la vieron. Entonces podría ser también cuantitativa para ser la más vista, podría ser. Excelente, interesante y miren, yo por eso hago participativas mis clases, porque ahí el análisis, la interpretación que le hizo a la pregunta está muy bien, Yuri, porque dice, ¿cuál fue el programa de televisión más visto de la pasada noche? ¿Cómo voy a saber cuál fue el programa de televisión más visto? Tengo que cuantificar esa cantidad, tengo que investigar. Si yo le pregunto, por ejemplo, a cada uno de ustedes aquí, ¿cuál fue el programa de televisión que vio anoche? Entonces empiezo a contar. Yuri vio las noticias, Jennifer vio las noticias, Gabriela vio la novela, Genesis vio Netflix, Michelle vio lo que es, ¿qué es ese? ¿Qué otro que hay? Disney Plus. Otro vio por ahí Grandes Genios, etcétera. Entonces yo tengo que ir cuantificando. De repente me salieron el 50% de mis estudiantes vio tal serie. Entonces ya yo cuantifiqué, saqué esos datos, interpreté. Entonces no puede ser cualitativa, sino que es cuantitativa. ¿De qué tipo de variable cuantitativa sería entonces? Discreta. Discreta. Ver Génesis, ¿por qué es discreta? Como bien dicho, de que se llevaba un rango de cómo es que se llevaban los programas o por los que se habían visto más. Entonces yo digo de que es discreta porque, digamos, el programa que más se ha visto, digamos, las noticias como número 1, las telenovelas como número 2. Tenemos un parámetro de referencia, ¿verdad? Sí. Exacto, exacto. Estamos bien. ¿Se comprende entonces, jóvenes, cómo nosotros podemos aplicar la parte de la estadística? Usted ni se imaginaba. Imagínese, de repente le digo yo, bueno, aquí en mi casa yo les digo, vamos a pedir algo para cenar. Entonces empiezan, yo quiero esto, yo quiero lo otro, que no sé qué. Entonces pónganse de acuerdo y después me dicen. Entonces ya en eso yo estoy aplicando la estadística, yo puedo evaluar cuáles son las preferencias de comida que tiene mi familia, yo puedo evaluar cuál es la preferencia, los gustos de canales de televisión o de series, ¿verdad?
Yo los puedo evaluar incluso a ustedes, cuál es el rango de estudiantes que tienen un promedio mayor a 6 en sus notas, etcétera. Entonces, a diario nosotros estamos aplicando lo que son los procesos de la estadística, las terminologías, los conceptos básicos de estadística. Nosotros los aplicamos a diario. De repente llega un paciente con una inflamación exagerada en alguna parte de su cuerpo. Usted tiene que aplicar datos estadísticos. ¿Qué pasó? ¿Desde cuándo está así? ¿Por qué está así? Hizo algo inusual que pudiese alterarle el músculo, qué sé yo, ¿verdad? Ustedes están aplicando datos estadísticos que muy probablemente algunos son para solventar una situación problemática, algo otros son para tomar decisiones así a la ya, y algo otros son para generar probabilidades, para generar posibles hipótesis de qué es lo que podemos hacer. Hay hipótesis nulas, hay hipótesis certeras que tenemos que investigar un poquito más para lo que es la comprobación. ¿Se comprende, jóvenes? Sí. Ok, ahorita vamos a hacer algo y les voy a proyectar. Vamos a ver a dónde estamos por acá. Les voy a proyectar lo que es el aula virtual para explicar la actividad que les va a quedar el día de ahora. Vamos a ver por acá. Aquí estamos en el campus virtual y ustedes son el grupo número 4. Ok. Acá ya tienen la clase del día de ahora, ya está subida. Si cualquier duda, cualquier consulta, yo manejo un solo foro por mes. Usted lo puede hacer en el foro del mes. Si tiene alguna duda, algo que me quiera consultar, que no es a través de la mensajería interna, lo puede alojar acá. La actividad del día de ahora es un laboratorio. Cuenta por su laboratorio número 1 de este periodo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y se lo voy a explicar ahorita, porque en la actividad lo expliqué a través de un audio para que ustedes me comprendieran, pero lo quiero retroalimentar para que quede un poquito más claro. Me van a crear un video y me van a subir en el aula virtual un video explicándome en qué consiste la estadística en su profesión, no en cualquier otra área, en su especialidad. ¿Qué comprende usted por estadística y cómo lo voy a aplicar en mi profesión? Usted me puede dar un ejemplo, el que a usted se le ocurra, el que usted investigue más bien y lo interprete y lo pueda explicar en un video corto. Mínimo 7 minutos, máximo 15 minutos, no más, para que no sea muy pesado. En el video tiene que salir usted, se los digo porque otro grupo ya me lo estuvieron preguntando y sí, usted tiene que salir en el video para que yo pueda evidenciar realmente que ha hecho la actividad, que no se la pasó el del otro grupo, que no la descargó de YouTube, etcétera, etcétera. Entonces ahí usted tiene que salir en el video. ¿Qué va a hacer? En este foro, este es un foro de participación. Aquí se lo voy a evaluar. Entonces usted viene, se graba con su teléfono, hace la presentación de forma creativa. No es necesario que ponga grandes cosas. Usted salga hablando, así como estamos en una sesión, explicándome. La estadística médica es esto, esto y esto y esto. Yo la puedo aplicar en mi profesión así, así y así y así. Y me pone un ejemplo claro y ya estuvo su laboratorio, pero me lo va a subir. Para subirlo, usted le va a dar responder al laboratorio y acá donde dice mensaje, como estamos practicando, yo creo que ustedes ya vieron en todas las aulas un banner del uso de las etiquetas. Usted me va a poner buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, va a ser buenas noches, creo que la mayoría. Y después del saludo, usted me pone envío mi laboratorio número 1 para su revisión. Después de eso vamos a poner video y esa letra le vamos a poner un vínculo, un enlace. Este icono que es una cadenita, le vamos a dar un clic y le dice introducir la URL. Su video, yo sé que todos tienen canal de YouTube, entonces vamos a poner aquí en YouTube, vamos a enlazarlo. ¿Cómo lo va a enlazar? Lo va a buscar
Suponiendo que sea este su video, vamos a copiar la URL, nos vamos a regresar al foro y donde decía introducir URL, lo vamos a pegar. Le damos crear el enlace, guardar o enviar al foro y ahí me va a aparecer a mí lo que es su video. Tiene que visualizarse desde el foro. No me vaya a poner lo que es un enlace. Quiero ver el video directo en el foro para yo poderle asignar lo que es una nota. ¿Se comprende, jóvenes? Sí. Sí, ingeniera. Sí, sí se comprende. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué horas tenemos para enviarlo? Tenemos hasta medianoche para enviar lo que es el video. Este día a medianoche se les va a estar cerrando el espacio para que ustedes lo puedan cargar. Es un video corto, no quiere mayor ciencia, ya explicamos qué es la estadística, ya explicamos cómo se aplica a las profesiones, ya pusimos un par de ejemplos, entonces ustedes ya se puede hacer una interpretación de la información. Y eso me lo va a cargar como su primer laboratorio. ¿Alguna pregunta? Yo, y el video es individual. Sí, el video es individual. Ok, gracias. Conforme a la presentación, o sea, que se le incluyamos esa obligación o no, o sea, solo podemos salir literalmente nosotros hablando. ¿Cómo? Repítame, no le entendí. ¿Es necesario que agreguemos presentación o algo así para que salgamos hablando en el video o no es necesario? No es necesario, usted hable, explíqueme, necesito escuchar lo que han comprendido toda la teoría. Porque ya después de esto vamos a ir dejando de lado la teoría y lo vamos a ir aplicando. Entonces lo que voy a ver en el video es que realmente usted ya comprendió qué es la estadística, cuáles son las áreas en las que se aplica y que me dé un ejemplo en qué lo va a aplicar en su especialidad. Ok, gracias. ¿Alguien más? Ok, creo que no tienen, o se comprendió perfectamente la actividad o tienen todavía falencias ahí. Pero cualquier cosa, ahí estoy en el foro de consultas y dudas, escríbanme, sé que tienen un grupo también donde hay un representante que me escriba o envíenme sus comentarios también de forma individual en la mensajería y yo con gusto les estoy apoyando por ese medio. Si no hay dudas, si no hay más consultas, no lo dejamos hasta acá. Yo sé que van a otras prácticas, ¿verdad? Y no les quisiera robar más tiempo y que de hecho empiecen a trabajar ya en el video. No lo dejen para última hora, eso sí, jóvenes, se los recomiendo porque me pasó en el grupo 1, ustedes son el grupo 4. El grupo 1 se atuvo y a las 11 de la noche que todos querían enviar el video, claro, la plataforma se saturó, es el grupo más grande que tengo, se saturó y fue demasiado lento. Entonces, por favor, no lo dejen para media hora antes de que se cierre la actividad. Traten de hacerlo con tiempo. Ok. Ok, si no hay dudas, consultas, los veo en la próxima clase entonces, jóvenes. Gracias, feliz día. Gracias. Cuídense, bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias igual.